se despojó de toda majestad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, mientras vivió en la tierra, contó con un poder que lo ayudó a soportar desiertos y tentaciones, un poder que lo mantuvo firme ante las ofensas y maltratos, un poder que lo enfocó en el gozo después de la cruz. Él prometió ir al Padre sin dejarnos abandonados. Él enviaría un consolador, un consejero que nos ayudaría todos los días de nuestras vidas. Él prometió el mismo poder que actuó y lo levantó de la muerte. El poder de hacer las cosas que Él hizo y cosas mayores. Él prometió al Espíritu Santo el poder de la vida, el poder de la resurrección. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré,
ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Muy buenos días, hoy es domingo y son las 11 de la mañana. Vamos a entrar a sus hogares y gracias a Dios por lo que podemos hacer. Seguir en medio de los tiempos difíciles que vivimos, poder unirnos los domingos para alabar y glorificar el nombre de Dios. El tema que hoy vamos a tratar es estar bajo autoridad provoca milagros. Vuelvo a repetir, estar bajo autoridad provoca milagros. Entonces vamos a leer la parte ahí en tu pantalla y oraremos. Esto vamos a basarnos en Marcos 8:13, leemos en tu pantalla, y dice así: entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a orar. Ponemos en tus manos, Señor, esta preciosa palabra. Háblanos, ministranos. Lo que nos tengas que decir, Señor, es para tu honra y tu gloria, Señor. Que nosotros podamos obedecer tu hermosa palabra y poder ponerla en práctica, Señor. Gracias. Gracias por este privilegio que nos das de poder analizar y llevar tu palabra a nuestros hogares. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, esto se refiere a un centurión allí en la época de Jesús. Sabíamos que estaba bajo la bota romana. Y entonces le dice el Señor, ve como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es la parte que leímos todos. ¿Qué eran los centuriones? Eran unos suboficiales de mayor rango del ejército de infantería. Eso era lo que pasaba allí en ese entonces. De ahí viene la palabra centurión. Eran militares de carrera, es decir, empezaban como soldados rasos e iban ascendiendo por antigüedad o por méritos, eran héroes muchas veces. Pero ese era el escalafón que seguían. Y se le llamaban centuriones porque eran jefes de una centuria, quiere decir que bajo su autoridad tenían a soldados, 100 soldados bajo su mando. Eso se llamaba centurión. Pero es importante saber que estamos hablando de un hombre que sabía que
que sabía que era estar bajo autoridad. Y sabía también que era tener una autoridad. No nada más saber que estar bajo autoridad, sino era también, él sabía que era tener autoridad. Además de estar bajo autoridad, él tenía autoridad. Porque tú debes saber que cuando nosotros estamos bajo la autoridad de Dios, tú tienes autoridad. Si es rebelde y todo lo demás, que no obedeces, pues no más no va a pasar nada. Pero la verdadera autoridad viene de estar sometido bajo los planes, bajo la dirección, bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Es estar bajo autoridad. Pues bien, los judíos odiaban a los soldados romanos porque era una tiranía y eran muy fuertes, eran muy recios y además no nada más veamos, sino nos despreciaban. Sin embargo, la fe de este centurión maravilló a Jesús, como vamos a ver más adelante. La fe de este hombre, este centurión, maravilló a nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a leer este tema que estamos hoy hablando, porque era un hombre que estaba bajo autoridad. Vamos a escudriñar cómo la obediencia trae recompensas sobrenaturales. Cuando nosotros aprendamos a someter nuestra mente, emociones y voluntad bajo el señorío de Jesucristo, es cuando nosotros vamos a ver muchas recompensas espirituales. Porque te vas a mover en lo sobrenatural. Tú y yo no somos seres naturales, dice la palabra de Dios. Pablo recalcó que estamos bajo autoridad, porque nuestra nueva naturaleza implica que somos seres sobrenaturales. Pero usted lo dice, arquitecto, pues hay muchos que no lo son. Claro que no son. Ni yo estoy viendo quién, sino simplemente que no está bajo autoridad. No puede ser un ser sobrenatural. Entonces, para recibir las promesas y recompensas sobrenaturales, nosotros tenemos que estar bajo autoridad. ¿Y qué autoridad? En principio de los padres, las autoridades de gobierno, pero lo más importante es saber que tú estás bajo la autoridad y señorío de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos decirle, Señor, Señor, con la seguridad que Él es nuestro Señor. Porque Jesús también dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo les digo? Así muchos podemos engañarnos y se trata de que poco a poco nosotros vamos venciendo esta situación. Vamos a ver tres situaciones muy importantes que nos va a ayudar a comprender esto que es estar bajo autoridad. Entonces, primer número es creer en Jesús. Ya que estamos en este esquema, nosotros tenemos que aprender a creer a Jesús. En Lucas capítulo 7, versículo 3, leemos en tu pantalla, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, dice, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Cuando él oyó al centurión hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos. Y uno es que, ¿por qué a unos ancianos judíos? Porque él no era judío. Es más, ni siquiera nada más oyó hablar de Jesús. Pues este soldado romano no tenía los privilegios espirituales que tenían los judíos. Él no tenía esos privilegios, él no. Sin embargo, cuando este líder escuchó de Jesús, creyó inmediatamente. Es asombroso como cuando yo, y estaba su siervo malo, dice, ¿cómo le hago para llegar a este cuate? Yo no soy judío. Sin embargo, él creyó inmediatamente. Esto nos debe servir de amonestación para nuestra poca fe que tenemos. Dile que está a tu lado, tú tienes demasiada poca fe. Porque ¿cómo reaccionas ante una enfermedad, ante un problema o ante un reto? ¿Cómo es que reaccionamos? ¿Cómo es que decimos, wow, yo tengo que hacer esto? Bien, por eso es importante que veamos cómo él sabía que alguien podía ayudarle en su problema y recurre a los ancianos, como ahorita leímos, ¿no? Pero en Marcos 9:23 ya pasamos varias partes de ese esquema, cuando el papá del pobre que estaba endemoniado, le dijo,
Jesús le dijo, si tú puedes creer, al que cree todo lo es posible. ¿Cómo es posible que este hombre que no conocía a Dios empezó a creer? Porque Jesús, cuando echó fuera aquel demonio, le dijo a su papá, ¿crees? Sí, dice, creo. Ayuda a mi credulidad, dijo el papá de aquel endemoniado. Y Jesús lo hizo. Y le dijo, al que cree, todo le es posible. Por eso tenemos que decirle a nuestro lado, al otro, si tú crees, todo es posible. No hay nada imposible. Entonces, seguimos pues en este asunto. Entonces el centurión pudo haber dejado que muchos obstáculos se interpusieran entre él y Jesús, por su nacionalidad, por su carácter, por la autoridad de mando, porque no tenía la cercanía. Entonces buscó cómo vencer los obstáculos que él tenía. Por ejemplo, ¿qué obstáculo encontró? Pues el orgullo. Yo soy un centurión romano, yo no, si quiere venga a mí. Vaya a saber cuántas barbaridades. Tuvo que vencer ese obstáculo. Número 2, la duda. Pues ese es uno que yo tengo aquí, la bota romana sobre este pueblo de Israel. Pues ¿qué onda? ¿Cómo hoy pudo haber prevalecido? Si era tan bueno, ¿por qué él estaba dominando esa parte de Judea? El dinero, pudo haber pensado en el dinero, pues a lo mejor centavero, como muchos hablamos, muchos centaveros. No, pudo haber un otro obstáculo, el idioma era latino, él hablaba otra cosa, no hebreo a lo mejor, o arameo, lo que haya sido en ese entonces. Puede haber también un obstáculo a la distancia. No, si quiere que venga, si no, no. Vaya, imagínense la lucha que él tuvo que vencer, o a lo mejor no, y él estaba determinado a que estas basuras no se interpusieran con nosotros. El tiempo, la distancia, el tiempo, es que no tengo tiempo para acercarme a Jesús, yo no tengo tiempo para orar, tú no tienes tiempo de nada, hombre. Este hombre dijo, no le importó el tiempo de él mismo ir a buscar a Jesús. La autosuficiencia, porque él pudo haber tenido, sí, la autosuficiencia necesaria. No, pero no se basó en eso. Esto no sea una gran enseñanza para acercarte al Señor. El poder a la raza, por ejemplo, que se sentía superior, los romanos más que los hebreos. Por eso Jesús era muy importante que tú sepas cuando le dijo, cuando estaban peleando entre los discípulos, a ver, ¿quién va a ser el mayor? Y luego, el que quiera ser mayor debe ser siervo. ¿Y a qué se refería? Precisamente a la bota romana que estaba. Jesús no ignoró ninguna de esas cosas. Bien, pero fue tal la fe de este hombre que inmediatamente mandó por Jesús para que su siervo fuera sanado. ¿A quién mandaba? Pues a los que tenían contacto con Jesús, a aquellos ancianos. Tuvo que recurrir, ¿cómo le hago? Como cuando uno no tiene un abogado, ¿cómo le hago? Él sabía que tenía unos intermediarios que eran los judíos. Y le rogó con insistencia, no permitió que esas barreras le impidieran acercarse a Jesús con el único propósito de sanar a su siervo. Imagínate, tú puedes ponerte un soldado de ese carácter que ama a un siervo. ¿Por qué? ¿Por qué le interesaba tanto que sanara a su siervo? Pues tenía muchos, pero este siervo lo apreciaba. Por eso leemos en Lucas capítulo 7, versículo 4 y 5, dice, y entonces seguimos lo que estamos leyendo. Ellos vinieron a Jesús, ¿quiénes son los ancianos, hombre? Estamos hablando de ellos, y le rogaron con solicitud diciéndole, fíjense la mano que dijeron los ancianos, él, le estamos leyendo en tu pantalla, es digno de que le concedas esto. Cuando hablaron que Jesús, mira a este centurión así, que asado, mira, Jesús, es digno que le concedas que vayas y sanes a su siervo. Por favor, centurión, Jesús, vamos a ver este centurión. Es digno.
Fíjense nada más cómo pensaban estos hombres, que ese hombre de carácter recio que mandaba y que estaban ellos sometidos al imperio romano, él intercediendo es digno. ¿Cuántos dignos de nosotros sabemos? ¿Tú eres digno de Jesús? ¿O estás peor que este? O ni siquiera como este. Y les dijo, estamos leyendo en tu pantalla, porque ama a nuestra nación. Ese hombre ama a mi pueblo, ama a tu pueblo, Jesús. Y sabes una cosa, Jesús, Él nos edificó una sinagoga. Fíjese nada más este hombre, cómo había aún amado a la nación de Jesús. Y dice, nos edificó una sinagoga, no cualquier cosa. Entonces vemos pues que el centurión era merecedor de que Jesús le concediera su petición. Ellos pensaron así. ¿Por qué? Porque hizo de los pocos que en sí les hacían. ¿Saben qué? Nos da una clase increíble. Lo que pocos gentiles hacemos, éramos gentiles, ¿no? ¿Sabes qué? Porque amaba al pueblo de Dios. Amaba. No siendo de allí, Él amaba y les construye una sinagoga. Porque amaba el pueblo de Dios. Por eso es cuando leemos la palabra de Dios, es tan maravillosa. Para el Dios de Israel, los que hacen estas obras son dignos de doble honor. Pero tú no sabes, ni siquiera tienes esa idea. Recibimos doble honor cuando nosotros amamos al pueblo de Israel. ¿Y de dónde saca el arquitecto todo ese asunto? No saco yo nada. Simplemente leemos la palabra que dice en Salmo 122, 6 dice, pedid por la paz de Jerusalén. Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Un centurión. Tú y yo tenemos ahorita el conocimiento de Dios, pero ¿será que actuamos así? Este hombre pedía por Jerusalén. No era judío, romano, la bota y todo eso. Y él sí dice, pedid por la paz de Jerusalén. Y sean prosperados los que te aman. Entonces vemos que este soldado aprendió a dar. ¿Y cómo aprendió a dar? Pues porque muchos que no son cristianos aman mucho más a Dios que tú y yo. Este hombre no aportó simplemente una ofrenda, unos talentos, unas blancas, sino construyó una sinagoga. Imagínense una construcción. Es lo que hizo este hombre. El centurión era un hombre con un carácter superior. Tenía carácter. Porque para mandar así tiene que tener carácter. No es que este no va porque no quiere, ya le dije, pero que no quiso, que sabe qué. Nada de eso. Carácter. Cuando tienes una orden es con carácter. Y número 3, demostró su preocupación por un esclavo con su amor y actitud hacia los judíos. Ese esclavo era un judío, hombre. ¿O qué? Pues eran esclavos del Imperio Romano. Y él demostró su amor por ese esclavo. Lo podemos entender mejor por el ejemplo de la vida pobre. Lo importante no fue la ofrenda de aquella viuda pobre. Lo importante fue su corazón, que dio todo lo que tenía por amor a Dios. ¿Y sabes lo que pasó en ese entonces con esta viuda? ¿Sabes qué pasó con Jesús? Dijo, todo dieron de más, pero esta dio todo lo que tenía. ¿Qué hizo? Cautivó su actitud el corazón de Jesús. ¿Cómo das tú tus ofrendas? ¿Cómo es que tú las das? Pichicate, todo. Lo que cautiva a Dios es la forma que tu actitud con que lo das.
Y leemos, como dice la palabra, Marcos 2, 42, 44. Y dice, vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, estamos leyendo ahí en tu palabra, en tu pantalla, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta pobre viuda echó más de que todos habían echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Y todavía remata Jesús, todo su sustento. Wow. Todo. Bueno, vamos a seguir sobre este tema, estar bajo autoridad. ¿Por qué tenemos que estar bajo autoridad? Jesús dijo en Lucas 7, 6, dijo, Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de su casa, oigan bien, esta parte que estamos leyendo en tu pantalla es muy importante. Y dice, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, fíjate nada más, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Fíjense nomás, ya viene Jesús, lo que había esperado, para sanar a su siervo, y de repente manda a unos de diles que no te molestes en venir. Pues no soy digno de que entres a mi casa. ¿Cómo? Un centurión, no con poder, le dice a Jesús, no soy digno que entres a mi casa. Yo te quiero decir que estar bajo autoridad significa permanecer en obediencia, cumplir con la obligación, que es depender de alguien superior a ti. Pues yo, ¿por qué voy a obedecer? Siempre estás ahí renegando, siempre estás haciendo cosas que sí, que no, que yuchita, que para acá, que para allá. Siempre con una bola de pretextos para no obedecer. No es así la cosa. ¿Te puedes imaginar cómo alguien que había recibido autoridad de su superior para obligar a los soldados a obedecer? Este centurión reconocía a Jesús, él reconocía una autoridad superior a la que sus mandos tenía. Él pudo ver en Jesús una autoridad sobrenatural, la autoridad de Dios. Este centurión vio algo mucho más allá que todos no veían. Y muchas veces que tú y yo no sabemos estar bajo la autoridad del señorío de nuestro Señor Jesucristo. No entiendo yo estas cosas. No puede ser que hagas lo que se te dé la gana. Este hombre, sin conocer, él vio algo sobrenatural en Jesús. Como un hombre natural, totalmente natural. Él reconoció a Jesús sobrenaturalmente. Por eso leemos en Lucas, estamos leyendo el mismo capítulo, y dice en Lucas 7, 7 a 8, dice, por lo que ni aún, me dice, está hablando el centurión, porque ni aún me tuve por digno venir a ti. No te menosprecié, estaba diciendo. Yo no tuve ni siquiera el deseo de venir a ti, Señor. Pero una cosa te pido, sigue diciendo la palabra, pero di la palabra, y mi siervo va a ser sano, será sano. ¡Qué tremendo! Dice, no, perdóname, no fui, mandó otros, por favor no entres a mi casa, porque ni siquiera me tomé la molestia de ir a buscarte. Y tú que conoces el camino, ni siquiera lo buscas, hombre. Por las excusas, el tiempo, el sueño, el cansancio, por lo que tú quieras. Ni siquiera buscas a Dios. Pero le dijo, pero nada más, di la palabra, y mi siervo será sano. Y le dijo todavía a Jesús, porque yo también soy hombre bajo autoridad, puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes, siempre soldados. Y le digo a este, ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo digo, haz esto y lo hace. Imagínense.
Qué tremendo, ¿no? Qué ejemplo. Qué ejemplo tan tremendo. Entonces comprendamos pues lo que este hombre estaba haciendo. Pudo haber usado su influencia, su poder, su dinero, conseguir los mejores médicos, pudo haber usado todos los recursos para intentar sanar a su siervo. Mas algo pasó con él. Pero él renunció a todas esas posibilidades con un solo propósito: de buscar a Jesús. Incluso renunció a sus creencias, si es que tenía, y poner toda su fe en el Señor Jesucristo. Esto fue lo que tocó el corazón de Jesús. Eso fue lo que toca el corazón de nuestro Señor Jesucristo, nuestra obediencia plena. Eso es lo que le toca a Él, no todo lo que hagas. Él quiere obediencia, no sacrificios. Eso fue lo que tocó a Jesús. Y decidió. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque sigue diciendo en Lucas capítulo 7, versículo 9, 10 en tu pantalla, dice: cuando dijo esto, toda autoridad, yo sé que estoy bajo autoridad, no me sentí digno, perdóname, no sentí digno de irte a ver, pero solamente di la palabra. Y seguimos leyendo en la palabra de Dios que dice: al oír esto Jesús se maravilló de él. Al oírlo así, dijo, se maravilló Jesús. Y volviéndose le dijo a la gente que estaba, que le seguía, a toda una bola de seguidores, no discípulos, seguidores que se pueden volver atrás en cualquier momento. Dijo, la gente que lo seguía le dijo: os digo que ni aún en todo Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel encontré tanta fe como este centurión. Qué tremendo. Y esto es para ti y para mí. Y al regresar, dice, a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué tremendo. ¿Te gustaría maravillar a Jesús? ¿Que los milagros sucedan en tu vida? ¿Te gustaría? Claro, ¿a quién no? Entonces obedece a Dios, obedece su palabra. Es que no, que aquí, no, que para acá, que para allá. No la escudriñes así. Cree en la palabra de Dios. Obedece esta preciosa palabra. Búscalo de todo corazón. Rinde tu vida delante de Jesucristo. Y te quiero decir algo: comenzarán a suceder en tu vida cosas sobrenaturales. Van a suceder en tu vida, pero tienes que estar bajo la autoridad y señorío de nuestro Señor Jesucristo. Concluimos pues, ¿qué clase de fe se encuentra Dios en ti? ¿Qué clase de fe? Si no puedes cambiar nada, ni lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú estás, como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Su corazón está muy lejos de mí. ¿Cómo amas a Jesús? ¿Cómo es que tú lo puedes amar? ¿Eres una persona bajo autoridad? Creyendo que estás bajo autoridad y andas hablando de todo el mundo y peor de tu pastorcito que te echas tus tacos de pastor. No. Y cuando la gran comisión que nos envía Jesús, en la gran comisión, Mateo 28, 18 dice, Jesús, ya leímos en tu pantalla, Jesús se acercó y les dijo a todos los que estaban: a toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese es mi Jesús que me mandó a alcanzar almas, a predicar su evangelio. ¿Sabes por qué? Porque toda autoridad se ha dado allí en el cielo. Por tanto, vayan con esta misma autoridad que les doy a ustedes. Y ni siquiera movemos los oídos. No puede ser.
Toda autoridad ya nos ha sido dada, pero hay que estar bajo esa autoridad. Vamos a orar. Ponemos en tus manos esta enseñanza, Señor. Gracias, porque nos pones muestras a un centurión romano que te amaba sin haberte conocido, que te respetaba, Señor, y que tenía ansias y deseos de conocerte. Y cuando hubo una necesidad de su siervo, no recurrió a su autoridad personal, a su riqueza, lo que él tenía, sino pensó en ti, Señor. Y sale y dice: no soy digno, Señor, no soy digno. No soy digno que entres a mi casa, Señor. Por favor, solamente di tu palabra, Señor. Di tu palabra de consuelo, de amonestación a nuestras vidas. Y mi siervo va a sanar, Señor. Gracias por revelarnos cosas tan sencillas, Señor, a través de tu palabra. Recibe la honra y la gloria, Padre Celestial. Y gracias por esos ejemplos tan sencillos y hermosos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar bajo autoridad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Sacia y me da vida,
acerca estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.